El Señor resucitó. Impactados por el quehacer sobrenatural de Dios. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Juan capítulo 20, versos 1 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. El relato de la resurrección de Cristo, sin importar quién lo haga, no deja de ser conflictivo. Primero, porque en realidad ninguno de los evangelistas
nos dice cómo fue la resurrección del Señor, sino que describen las reacciones de quienes la enfrentaron, la vivieron de primera mano. Estos, los que enfrentaron, vivieron la resurrección, el hecho de la resurrección de Cristo, aparecen impactados por la tumba vacía y responden a la misma con confusión, temor y desesperanza. Alguien diría que la breve indicación de Lucas, en el sentido de que Pedro y el otro discípulo, Juan, regresaron a sus casas, sería la más contundente declaración del fracaso del proyecto de Jesús. Para Pedro y Juan, la tumba vacía les despojaba hasta de la memoria de aquel a quien habían ofrendado su vida. Sin embargo, el hecho de la resurrección tiene mucho más que ver con lo que Dios hace que con la manera en la que las personas respondemos a su quehacer. Entre la confusión humana reinante, Lucas destaca de manera sutil la preeminencia de un orden sobrenatural en todos los acontecimientos. Como si nada, Lucas apunta que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Trato de imaginar a Jesús, quien despertando del sueño de la muerte, se toma el tiempo para enrollar y acomodar su sudario como quien dobla el pijama y lo pone en su lugar. Además, Lucas también señala, que cuando la ansiosa María se inclina para ver dentro de la tumba, llorando, se encuentra con dos ángeles sentados tranquilamente, uno donde había reposado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. ¡Qué imagen tan impactante debe haber sido esta! Bueno, un tercer elemento contrastante es el carácter amable, respetuoso, con el que los ángeles y Jesús mismo se dirigen a María. Nueva Traducción Viviente traduce el verso 3 de nuestra lectura así: Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Y los versos 14 y 15. María dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Las personas histéricas, desesperadas como María en aquel momento, las personas demasiado emocionadas, poca gracia encuentran. Irritan, haciendo difícil el mantener la calma ante su alterado estado de ánimo. Sin embargo, los ángeles y Jesús mismo actúan como quienes no han sido sorprendidos por los acontecimientos aquellos y muestran una extraordinaria consideración a quienes tales acontecimientos les han alterado, como el caso particular de María. Bueno, podemos ver que nuestro relato hace evidente lo difícil que resulta para nosotros los seres humanos el estar expuestos al quehacer sobrenatural de Dios. Este quehacer carece de toda lógica desde nuestra perspectiva humana. Simplemente no podemos asumirlo como un hecho viable y lógico. Ante la manifestación del quehacer divino, tendemos a dar respuestas que podemos manejar.
Sacaron el cuerpo del Señor, se lo robaron y no sabemos dónde lo pusieron, explicó María a Pedro y a Juan. Resultaba más lógico pensar así que aceptar lo que Jesús les había dicho, que Dios lo iba a resucitar al tercer día. No habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos, explica Lucas, el escritor sagrado. Al considerar los contrastes expuestos entre el quehacer humano y el del orden de Dios, quiero proponer a ustedes un par de cuestiones. La primera es que el hecho de la resurrección de Cristo es una prueba más de que nada detiene el cumplimiento del propósito que Dios tiene para la humanidad, que Dios tiene para nosotros, el propósito de salvación. Ni siquiera nuestra incredulidad o nuestra falta de aprobación a la lógica divina, nuestra confusión no altera el orden de Dios. Y esto tiene como las monedas dos caras, una positiva y una negativa. Déjame explicarte lo que quiero decir. La resurrección significa la vida eterna para muchos, pero también la derrota eterna de los enemigos de Cristo. Toca al ser humano decidir de qué lado de la moneda se pone. De los que creen que Cristo vino para salvarnos, para redimirnos, o de los que niegan el quehacer sobrenatural de Dios. La segunda cuestión es que en tratándose del cumplimiento de su propósito, Dios no se olvida de quiénes son los sujetos, los destinatarios, la razón de tal quehacer. La resurrección no tenía como objetivo desafiar las leyes naturales solo para demostrar el poder de Dios. No, la razón de la resurrección son las personas como María, Pedro y Juan, como tú y como yo. Aquellos que prisioneros del pecado no son capaces de comprender por sí mismos el poder y sobre todo el amor, el gran amor de Dios manifestado en Jesús. Jesús no viene a dar vida a los vivos, ni a sanar a los sanos, ni mucho menos a salvar a los justos si es que hay alguno. Viene a los muertos espiritualmente, a los trabajados y cargados, a los enfermos y a los pecadores, por y para ellos. Es que Jesús resucitó de entre los muertos. Y Lucas destaca que cuando Jesús y María se reconocen mutuamente, es cuando el milagro de la resurrección se cumple en María. María, Maestro, dos palabras tan sencillas y que sin embargo tuvieron el poder para que se reconocieran el uno al otro. Después de reconocer a Jesús y de ser reconocida por él, también María corrió. Pero a diferencia de la ocasión anterior y a diferencia de cómo corrieron Pedro y Juan, no lo hace para derrumbarse y refugiarse en su casa, sino que corre para anunciar que el propósito divino se ha cumplido en Jesús. Y así María se convierte en heraldo de la resurrección, porque ella misma asegura ha visto al Señor. Termino considerando que pocos pensarían que un sepulcro es el mejor lugar para encontrar a Dios. Bueno, María Magdalena lo hizo. Creo que nosotros podemos aprender de ello si asumimos, si hacemos nuestras, que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Y que es en nuestra debilidad, en el extremo de nuestra debilidad, en donde se hace evidente el poder del Señor.
Así que vayamos a Él, ahí donde creemos que Él está o creemos que Él estaba. De cualquier forma, confiemos que Él saldrá a nuestro encuentro y nos llamará por su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no ha dejado de estar interesado en nosotros. Vayamos a Jesús, aunque creamos que sigue estando en el sepulcro, porque Él ha resucitado. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre del Señor.